¿Qué haría Jesús en tu lugar? Imagina por un momento que te encuentras atrapado en una situación difícil. La vida te ha dado golpes y te sientes solo, perdido, sin esperanza. La tentación de rendirte es fuerte, pero en tu mente resuena una pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Esta es una pregunta profunda que ha cruzado la mente de millones a lo largo de los siglos. Si alguna vez te has sentido perdido, confundido o desesperado, hay algo muy poderoso que puedes aprender de la vida de Jesús y de las decisiones que Él tomó. La respuesta no es tan simple como podríamos pensar. Jesús no solo vino a enseñarnos cómo vivir, sino también cómo afrontar los momentos más oscuros de la vida. Él enfrentó tentaciones, dolor, sufrimiento y muerte, pero siempre respondió de una manera que desafiaba las expectativas humanas. Jesús nunca actuó de acuerdo a lo que la gente esperaba de él, sino que siempre tomaba decisiones que eran un reflejo de algo mucho más grande. Algo mucho más allá de lo que podemos comprender. Cuando Jesús se encontró con las multitudes hambrientas, en lugar de alejarlas o ignorarlas como muchos harían, Él las alimentó. No solo dio lo necesario, sino que lo hizo de una manera que desbordó las expectativas. Con solo 5 panes y 2 peces, alimentó a miles de personas. ¿Te imaginas? ¿Qué harías tú en tu lugar si estuvieras rodeado de multitudes que esperan que les des todo lo que tienes? Te verías como el Salvador, el que da sin esperar nada a cambio. ¿Y qué decir del momento en que Jesús se enfrentó al sufrimiento más profundo? ¿Cómo reaccionarías tú si fueras traicionado por tus amigos, entregado a la justicia de los poderosos y condenado a una muerte injusta? Jesús no solo aceptó su destino, sino que lo abrazó. ¿Por qué? Porque sabía que ese sacrificio era la respuesta final a la desesperanza de la humanidad. Él sabía que, aunque el sufrimiento era insostenible, había un propósito en todo ello. Cuando Jesús fue arrestado, podría haber huido. Podría haber llamado a un ejército celestial para salvarse, pero no lo hizo. En vez de eso, se entregó. ¿Por qué lo haría alguien con el poder de cambiar el destino del mundo a su favor? Porque Jesús entendió algo que muchos de nosotros aún luchamos por comprender: el amor incondicional no exige respuestas fáciles, ni se detiene en los momentos más oscuros. Jesús demostró que la verdadera fuerza no se encuentra en el poder o la venganza, sino en la entrega y el sacrificio por los demás. Piensa por un momento en esa situación en la que te encuentras ahora. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Te dejarías vencer por el miedo? ¿O te levantarías con el poder de la fe? Muchos de nosotros tendemos a buscar soluciones rápidas. Queremos un atajo, una salida fácil. Pero si Jesús estuviera en tu lugar, no buscaría lo fácil. Él no tomaría el camino que nos promete menos dolor, sino que elegiría el camino que conduce a la paz interna, sin importar cuán desafiante sea. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Si estás pasando por momentos de desesperación, confusión o incluso de ira, la reacción de Jesús podría ser la última que esperarías. En lugar de buscar venganza, Él optaría por perdonar. En lugar de condenar, Él mostraría misericordia. ¿Te resulta difícil de creer? ¿Qué harías si fueras insultado, atacado o incluso traicionado por aquellos en quienes más confías? La reacción humana normal sería luchar, defenderse, buscar justicia. Pero Jesús elegiría el perdón, una lección que muchos no logran comprender. Pero, ¿y si te digo que Jesús no solo mostró perdón en el sentido convencional? Jesús perdonó a aquellos que lo crucificaron, algo que no es solo incomprensible, sino completamente inhumano desde un punto de vista lógico. Es fácil perdonar cuando las heridas son superficiales, pero Jesús perdonó a quienes lo habían destrozado física, emocional y espiritualmente. Y Él lo hizo no por debilidad, sino por una fuerza mucho más profunda, el amor incondicional. Este amor, tan radical, es la clave para entender la verdadera respuesta a la pregunta: ¿qué haría Jesús en tu lugar? Él te miraría no como un ser imperfecto, sino como alguien digno de amor, alguien que merece la oportunidad de encontrar la paz. El mensaje que Jesús nos deja es claro: no importa cuán profundas sean tus cicatrices, no importa cuántas veces caigas, Él está allí para levantarte. Él sabe lo que es sentirse perdido, sentir que no hay salida,
pero Él nos muestra que hay una forma de encontrar esperanza, incluso en medio de las tormentas más feroces de la vida. Pero la pregunta sigue ahí, latente en nuestras mentes. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Imagina que estás frente a una decisión crucial, una que podría cambiar el curso de tu vida para siempre. ¿Tomarías el camino fácil, aquel que te promete menos dolor, pero también menos crecimiento? ¿O elegirías el camino difícil, aquel que te desafía, que te lleva a enfrentarte a tus propios miedos y limitaciones? Si Jesús estuviera en tu lugar, ¿seguiría el camino de la comodidad o el de la transformación? Es importante entender que, a pesar de todo lo que Jesús hizo por nosotros, Él nunca nos prometió que la vida sería fácil. De hecho, dijo que el camino hacia la salvación sería estrecho y lleno de desafíos. Pero también nos dio la confianza de que no estamos solos. Y aquí es donde entra la parte más poderosa de todo esto: Jesús nunca nos dejó sin respuesta. Su vida, sus enseñanzas, su sacrificio nos dan el modelo a seguir. Cada momento de su vida estuvo lleno de decisiones que, si las aplicáramos en nuestra vida cotidiana, cambiarían todo lo que pensamos sobre el sufrimiento, el sacrificio y el amor. Ahora bien, al reflexionar sobre lo que haría Jesús en tu lugar, es crucial entender que sus decisiones nunca fueron impulsadas por el miedo, la ira o el deseo de poder. En un mundo donde la venganza parece la respuesta lógica a las injusticias, Jesús nos mostró una verdad dolorosa pero liberadora: la venganza no sana, solo perpetúa el ciclo de sufrimiento. Entonces, cuando alguien te hace daño, cuando la vida te golpea con situaciones injustas, ¿sigues el camino que muchos tomarían y buscas venganza, o sigues el ejemplo de Jesús y eliges el perdón? La respuesta, aunque desafiante, es clara. Uno de los momentos más reveladores de la vida de Jesús fue cuando, en el Sermón del Monte, enseñó sobre la importancia de amar incluso a nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, dijo. Estas palabras no fueron solo para un grupo selecto de personas, sino para todos. Si Jesús estuviera en tu lugar, ¿elegiría odiar a aquellos que te han hecho daño, o vería en ellos a alguien necesitado de sanación, como todos lo estamos en algún momento? La radicalidad de este enfoque desafía todo lo que el mundo nos enseña. En una sociedad donde el ojo por ojo parece ser la norma, Jesús rompió ese ciclo y nos llamó a un nivel de conciencia mucho más alto. ¿Es esto fácil de aplicar? No. De hecho, puede ser una de las decisiones más difíciles de tomar. Pero, si realmente nos detenemos a pensar en ello, la vida de Jesús demuestra que el perdón no es una debilidad, sino una de las formas más poderosas de liberación que existen. Imagina por un momento que tú estás en una situación extremadamente difícil. Tal vez alguien cercano a ti te ha traicionado, te ha dejado sin palabras, y el dolor es insoportable. La tentación de hundirse en la desesperación es fuerte, ¿verdad? Pero Jesús, con su ejemplo, nos dice que incluso en estos momentos más oscuros hay un camino hacia la libertad. No es un camino fácil, pero es el único que puede realmente sanar las heridas. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Él elegiría perdonar, no porque sea sencillo, sino porque lo difícil es lo que verdaderamente nos transforma. Ahora bien, no todo en la vida de Jesús fue sobre sufrimiento y sacrificio. También hubo momentos de alegría, de celebración, de cercanía con aquellos que lo seguían. Jesús compartió con la gente común, comió con ellos, se preocupó por sus necesidades cotidianas. Y aquí es donde podemos aprender otra lección poderosa. Cuando te enfrentas a la presión diaria, el estrés, las dificultades, ¿cómo reaccionas? ¿Te alejas de los demás, sumido en tu propio dolor? ¿O te permites compartir y conectar con los que te rodean? Jesús nunca perdió de vista la importancia de las relaciones humanas. Él nos mostró que, a pesar de las adversidades, debemos estar dispuestos a abrazar a los demás, a compartir sus alegrías y sus penas, como Él lo hizo. La vida de Jesús también nos enseña sobre el poder de la paciencia. En un mundo que premia la gratificación inmediata, la paciencia se ha vuelto una virtud cada vez más rara. Pero Jesús, a lo largo de su ministerio, nos mostró que las cosas más grandes no siempre ocurren de inmediato. En lugar de apresurarse o forzar los resultados, Él confiaba en que el proceso tenía su propio tiempo y su propia razón. Esto nos lleva a cuestionarnos:
¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como esperamos? ¿Nos impacientamos? ¿Perdemos la fe? Si Jesús estuviera en tu lugar, Él esperaría con confianza, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto, aunque nosotros no siempre lo entendamos. Uno de los momentos más reveladores de la vida de Jesús fue cuando, en el huerto de Getsemaní, oró al Padre antes de su arresto. Él sabía lo que le esperaba, el dolor, la humillación, la muerte. Pero, en su humanidad, Jesús también le pidió a Dios que si fuera posible, se apartara de él esa copa de sufrimiento. Sin embargo, su última oración fue clara: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta actitud de rendición es una de las lecciones más impactantes que podemos aprender de Jesús. En nuestros momentos de lucha, somos capaces de rendirnos a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos por qué las cosas están ocurriendo de la manera que lo están. La rendición no es rendirse ante el sufrimiento, sino confiar plenamente en que lo que está por venir tiene un propósito, incluso cuando parece incomprensible. Es en este lugar de rendición donde Jesús nos desafía a pensar más allá de nuestros propios deseos y a abrazar una vida llena de propósito, aunque esto implique dolor y sacrificio. ¿Qué haría Jesús en tu lugar cuando enfrentas lo desconocido, cuando sientes que todo está en tu contra? Él se sometería a la voluntad de Dios, confiando en que, aunque el camino es incierto, Él está siendo guiado hacia algo mucho más grande de lo que puede comprenderse en ese momento. Ahora, pasemos a otro aspecto radical de la vida de Jesús. Él constantemente desafió las normas sociales de su tiempo. En una cultura que discriminaba a las mujeres, a los pobres, a los enfermos y a los extranjeros, Jesús rompió todas esas barreras. Habló con mujeres en público, sanó a los leprosos, y defendió a los marginados. En la sociedad de hoy, ¿cómo responderíamos si alguien actúa de manera tan contraria a las expectativas? ¿Qué harías si estuvieras en una posición en la que podrías ayudar a los marginados? Pero la sociedad te empuja a ignorarlos. Si Jesús estuviera en tu lugar, Él elegiría ver a cada persona como valiosa, sin importar su estatus o su pasado. Él nos enseñó a mirar más allá de las apariencias y a ver el corazón de cada ser humano. Jesús no veía a los demás como simples mortales, los veía como hijos de Dios, merecedores de amor y compasión. Y si Él estuviera en tu lugar, Él no solo ayudaría a aquellos que están al borde de la sociedad, sino que nos desafiaría a hacer lo mismo.